Reverendo Padre Rector de esta Basílica, hermano concelebrante, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado y hermanos, queridos hermanos todos, devotos de Nuestra Madre la Virgen del Prado, los que acudís esta tarde a este templo, a esta ermita suya, y los que seguís esta celebración a través del canal diocesano de televisión y a través de Radio Santa María. Acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. ¿Qué clase de palabra es esta? Es el asombro que cunde entre los que habían acudido a aquella sinagoga de Cafarnaúm cuando vieron que la palabra de Jesús, llena de autoridad, había expulsado el demonio de un hombre. ¿Qué clase de palabra es esta? Y nosotros vamos a hacernos precisamente esta pregunta en nuestra reflexión de hoy. Porque ya hemos visto, por una parte, que fe es asumir los planes de Dios sobre nosotros, incluso al precio de tener que dejar nosotros nuestros propios planes y proyectos. Y también veíamos ayer que fe es aceptar igualmente nuestra debilidad radical. El tomar esa conciencia de que sin el Señor no podemos nada. No es que no podamos mucho, es que, como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Pues bien, seguimos avanzando en estas consideraciones en torno a la virtud de la fe. Fe es también escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y antes de dirigirme de nuevo al Evangelio que nos ha propuesto la liturgia de la misa del día de hoy, antes voy a recordar otro evangelio significativo. Se encuentra en este mismo evangelio de San Lucas, 4 capítulos más adelante, en el capítulo 8. Cuenta el evangelista que en una ocasión que Jesús estaba rodeado de gentío que escuchaba precisamente su palabra, llegaron su madre y sus hermanos, sus parientes de Nazaret. Y como no pueden llegar hasta él por la multitud que le rodea, le mandan recado. Y hay uno que se acerca a Jesús y le dice: tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte. Y recordarán probablemente la respuesta que dio Jesús en ese momento, quien después de mirar en torno suyo a quienes le rodeaban, les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y añadió: los que escuchan la palabra de Dios. El que escucha esa palabra de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por tanto, para Jesús, que había colmado a su madre de todas las gracias, hasta el punto en que el ángel Gabriel, en su presencia, no pudo comenzar, sino lleno de asombro y de gratitud, diciéndole: llena de gracia, porque no había otra criatura salida de las manos de Dios como ella, ni siquiera criatura angélica. Ella era, sin embargo, la que durante más tiempo y con más atención y más apertura de corazón había escuchado la palabra de su Hijo. Unas veces con el gozo de haber sido atendida en su súplica, como en Caná de Galilea. Otras veces en el desconcierto, cuando en el templo y con solo 12 años su hijo Jesús, que se había separado de ellos, le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que yo debía estar
en la casa de mi padre. Y ella, también dice San Lucas, guardaba todas estas cosas en su corazón para meditarlas allí. Evidentemente María es madre de Jesús porque es la que en su seno, por su fe, concibe la palabra de Dios, el Verbo del Eterno Padre. Le da carne y sangre de su propia carne y sangre. Y lo sigue hasta el final, hasta ese escándalo que fue escándalo humano para los apóstoles del Calvario. Pero a partir de este modelo que tenemos, en el que fijamos nuestros ojos todos los días de la novena, que es María, vamos a reflexionar por qué. ¿Por qué esta importancia que se le atribuye a la palabra de Dios? ¿Y por qué digo yo que tener fe es precisamente escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica? Nosotros podemos acercarnos a cualquier realidad de este mundo de dos maneras. Considerando esa realidad un objeto o considerando esa realidad un sujeto. Me diréis, sencillísimo. Cuando yo considero a un ser humano, pues considero un sujeto. Y cuando considero otra realidad, considero un objeto. No es tan fácil. Veréis, os pongo algunos ejemplos y lo podéis entender enseguida. A veces los demás son considerados por nosotros como objetos. Mire, yo soy de una familia, provengo de una familia de médicos. Y entonces, ¿cuántas veces yo he escuchado a miembros de mi familia decir que hay que tratar de no implicarse emocionalmente en los casos que tratan? La persona es el paciente. Y en ese sentido, por muy bien que se le trate, sin embargo, es un objeto. Es alguien que recibe ese nombre, paciente, y tiene su historia clínica, en que se detallan pues una serie de circunstancias de su salud, por ejemplo. La persona que recibe en su bufete un abogado, pues es un caso que tiene que atender. La persona que en su establecimiento recibe un comerciante es un cliente que le permite a él pues vivir, ganar lo suficiente para mantenerse a él y a su familia. De modo que nosotros podemos acoger, y no hay que censurar esto, a veces acogemos a personas como un objeto. Pues bien, hay una realidad, a su vez, que no es una realidad de este mundo, que no es una persona humana, y que nosotros, sin embargo, podemos acoger como un sujeto. Y esa realidad es la palabra de Dios, con la que podemos entablar una relación totalmente distinta. Y fíjense, cuando acogemos una realidad, pensemos en primer lugar un ser humano, una persona humana. Cuando acogemos una realidad como persona, aunque sea un encuentro fugaz en la calle, alguien que nos presentan o quien entablamos una brevísima relación, nosotros descubrimos que cada ser humano a su alrededor irradia, vamos a decir, una cierta esfera de influencia. No son simplemente las personas que queremos y nos importan, incluso los enemigos. Uno es dependiente no solo de sus amigos, uno depende más de lo que cree de sus enemigos, si los tiene. Entendiendo por enemigos en un sentido amplio,
personas que no nos interesan o no nos caen bien. Pero toda persona, a partir de la relación, ya está ejerciendo una influencia sobre nosotros. Una influencia de la que a veces no somos totalmente conscientes, pero a veces incluso recordamos. Pues con la palabra de Dios sucede exactamente lo mismo. Entablamos una relación con la palabra de Dios, no como con un libro, no como un texto, una obra literaria. La relación con la palabra de Dios es una relación con alguien, no solamente con algo. A veces decimos, claro, porque yo estoy leyendo acerca de Jesucristo en la palabra de Dios. Y como leo acerca de Jesucristo, ahí está la clave. Sin embargo, San Jerónimo, el doctor máximo de la Sagrada Escritura, decía que no solamente el Evangelio y el Nuevo Testamento, toda la Sagrada Escritura, también los libros del Antiguo Testamento que aparentemente se refieren menos directamente a Jesús, todos ellos nos están hablando del misterio de Dios, nos están hablando de Jesús. Dice, usando palabras del Cantar de los Cantares, San Jerónimo emplea una expresión muy hermosa. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, es, palabras del Cantar, como una gacela o un joven cervatillo que brinca y salta entre las líneas del libro santo. Brinca y salta donde menos se espera, donde a lo mejor se está haciendo simplemente una enumeración de los objetos de culto del antiguo Israel, o una genealogía complicada de nombres, y de repente, entre estas líneas, para mí a veces absurdas y aburridas, ese que es ágil como un cervatillo, como una gacela, salta, brinca, dice Jerónimo entre las líneas de ese texto que nos parece aburrido. Por tanto, la relación con la palabra de Dios es la relación con un alguien. ¿Y qué se espera de la relación con un alguien? Evidentemente no es la misma la relación de un comerciante con su cliente o de un abogado con su cliente también, que la relación, por ejemplo, de un enamorado con su enamorada o viceversa, o de un padre que contempla a su hijo pequeño en la cuna o en el carrito. Es totalmente distinta. Cuando vemos a una persona que queremos y que nos importa, descubrimos que esa persona está envuelta en misterio. Cada persona es un misterio, pero porque quiero a esa persona, quiero profundizar en ese misterio, quiero acercarme a ese misterio, quiero entenderlo, comprenderlo, asomarme a ese abismo que es una persona. Y uno puede ver a un niño que apenas sabe expresarse, si no es con sonidos o lloriqueos, y decir, bueno, pues hoy tiene un mal día, pero yo lo miro sentado en sus ojos y en su expresión. Adivino el misterio que encierra lo que es, lo que será, y ese misterio de amor por él. Un amor que ni siquiera yo me puedo imaginar, porque está muy por encima del que yo puedo tenerle. La persona es un misterio, y cuando entablamos relación con alguien, no simplemente con algo, nosotros nos acercamos a ese misterio con asombro, con veneración. No nos preguntamos como los judíos en Cafarnaúm, ¿qué palabra es esta? Nos preguntamos, pero ¿quién es este?
que está a mi lado. Pues con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. A veces muchos cristianos consultan un poco desesperados, porque dicen, es que yo no entiendo la palabra de Dios. Bueno, a veces cuando usted la explica, pues me entero de algo, etcétera. Pero si no, yo no me entero de nada. ¿Y esto para qué sirve? Pues será mejor que yo rece de otra manera, que yo considere cosas más sencillas. Error. Yo no puedo comprender nunca a alguien, aunque sea un niño pequeño. Y tampoco puedo comprender plenamente la palabra de Dios. Me sobrepasa y me desborda de tal manera y vela y al mismo tiempo manifiesta un secreto, un misterio tan grande que solo puedo acercarme a ella poniéndome de rodillas y adorando la hondura, la anchura y la profundidad, como dice San Pablo, del misterio de Dios. Pero ese contacto con la palabra, ese contacto con alguien en la palabra, sin darme cuenta, me va transformando, me va llenando de gracia, a condición de que mi acercamiento no sea con la curiosidad de un erudito, con la curiosidad de un investigador. No es leyendo la palabra desde una perspectiva histórico-crítica y también desde una perspectiva desde la filología, de la antropología, de la arqueología, no. Acercándome con la humildad de un pobre, de un niño y de un ignorante. Y dejándome que insensiblemente la palabra me vaya transformando. María, durante más de 30 años, conviviendo en Nazaret y antes en Egipto con su hijo, se fue, permitidme la palabra, empapando de él. La contemplación, la consideración del misterio nos transforma. Nos transforma y María se impregna de Jesús y termina siendo el más perfecto icono, la más acabada imagen de Jesús en la tierra, la que siguieron venerando los apóstoles mientras la tuvieron con ella. Y vamos ahora precisamente a una expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan, que creo que es particularmente iluminadora. Dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, primero habla de la vid verdadera, etc. Y Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se os concederá. Si permanecéis en mí, primera condición, que el discípulo permanezca en su maestro, que no se aparte de él, que no salga de ese refugio que es su corazón. Pero la segunda parte de la condición es a la que me refiero y me resulta particularmente interesante. Si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros. Las palabras que el Señor ha pronunciado como una semilla que Él ha plantado en el corazón de todos los suyos. Si esas palabras permanecen en nosotros, arraigan y dan fruto. Y nuestros frutos son frutos de evangelio, frutos de buenas obras, frutos dulces de santidad, de abnegación. Como María, no la Virgen, sino María la de Betania, aquella que cuando recibió la visita de Jesús
en su propia casa, se sentó a los pies del Maestro para estar pendiente de su palabra. María de Betania, censurada en un cierto momento por su hermana Marta, que trataba de lidiar con todas las tareas para acoger bien al Señor como huésped. María, yo creo que le dio en su vida entre nosotros, en su vida terrena a Jesús, una de las mayores alegrías que pudo recibir Jesús. Cuando María, olvidándose de todo, simplemente sentada a sus pies, escuchaba su palabra. ¿Seremos nosotros capaces de dar la misma alegría al Señor? Estamos celebrando la misa votiva de María, causa de nuestra alegría. Y realmente María es causa de nuestra alegría, no cuando nos concede sus favores y sus gracias, que es cada día, sino cuando nos enseña también a situarnos ante Jesús como oyentes, atentos, respetuosos de su palabra. Porque esta palabra, ya la hemos escuchado en el Evangelio, es una palabra sanadora, es una palabra que expulsa los demonios que pululan a veces en nuestra propia vida, una palabra que nos libera interiormente, que ensancha nuestros corazones para un mayor amor, que sana aquellas heridas de las que yo hablaba ayer, esas heridas que todos nosotros tenemos, que provienen de nuestra vida pasada o de nuestro presente. La palabra está ahí. Y a uno que decía, pero yo no la entiendo, un gran maestro espiritual le respondía, no temas, tú no entiendes la palabra, pero los demonios sí la comprenden y huyen. Ellos sí que la comprenden y llenos de temor, huyen. Pues vamos entonces a pedir a nuestra Madre del Cielo esa gracia. La gracia de tratar la palabra de Dios como se trata a alguien. Abismarnos ante su misterio. Procurar comprenderla, claro, pero no solo comprenderla, sino repetirla. Meditarla en nuestro corazón como María. Aprenderla de memoria, para que esa palabra luego alimente nuestra oración en los momentos de sequedad, de aridez. María, oyente perfecta de la palabra, ruega por nosotros. Así sea.